Hola, somos José, Agustín, Enrique y Manuel y vamos a presentar el trabajo de la diversidad de la microeucariota acuática en la costa mediterránea. En los medios acuáticos podemos observar una fauna y flora muy diversa y amplia. Dentro de esta diversidad se encuentran los microeucariotas, dentro de los cuales se engloban protozoos, algas microscópicas y hongos. Estos tienen una gran importancia desde el punto de vista científico, ya que no están caracterizados todos los organismos que componen sus poblaciones. Su estudio tiene potencial de encontrar nuevas capacidades que podrán ser empleadas en aplicaciones científicas y medioambientales. Por ejemplo, pueden servir como parámetro biológico para medir el estado del ambiente en el que se encuentran, pudiendo observar el efecto del cambio climático en los ecosistemas acuáticos. Para conocer mejor la población de microeucariotas, hemos desarrollado un pipeline metagenómico para perfilar su biodiversidad en diferentes zonas de la costa mediterránea. Además, se ha llevado a cabo una secuenciación single cell con objeto de completar la información disponible sobre ellos. La toma de muestras se realizó en diferentes puntos de la costa mediterránea, la Albufera de Valencia, dos lagunas de Alicante y el Mar Menor de Murcia. Los ambientes acuáticos a estudiar tienen características semejantes, de las cuales se destacan ser todos de agua salada, tener problemas de contaminación por actividades agrícolas cercanas, albergar seres vivos en peligro de extinción, experimentar pérdida de biodiversidad y tener cercanía al litoral mediterráneo. La obtención de muestras fue realizada a profundidades de 0,5 y 1 metros, a excepción del Mar Menor, en el que se realizó a cada metro de profundidad. Además, dentro de un mismo lugar, la toma de muestras se realizará en un total de 3 puntos, más cercanos y más alejados de la orilla. Las muestras se tomarán con una botella Niskin de 1,2 litros, midiendo a su vez las coordenadas del punto exacto. Posteriormente, se realiza un filtrado para realizar una purificación de las muestras y así obtener solo los microorganismos de interés. Primero se utilizará un prefiltro de acetato de celulosa con un tamaño de poro de 5 micrómetros para la eliminación de partículas gruesas, ya que permite el paso de los microorganismos. A continuación, se emplearán filtros de membrana de policarbonato de 0,2 micrómetros en vacío con una solución estéril para su preservación, donde los microeucariotas quedarán adheridos a la membrana. Los filtros donde han quedado adheridos los microorganismos se congelan rápidamente mediante una técnica denominada flash frozen en nitrógeno líquido y posteriormente son guardados a menos 80 grados centígrados. Primero se añadió en un tubo Eppendorf el filtro y un mix de lisis. Posteriormente, dicho tubo se agitó vigorosamente durante 40 segundos utilizando un bead beater. Tras centrifugar a 19.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos, la fase acuosa se transfirió a un tubo Face-Lock gel y se mezcló con un volumen igual de cloroformo. Después, se volvió a centrifugar a 27.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Tras dicha centrifugación, se eliminó el sobrenadante y el volumen restante en el tubo se mezcló con un volumen equivalente de bits, incubándose a temperatura ambiente durante 10 minutos. Tras ello, se realizaron 2 lavados de los bits con etanol al 75%. Se secaron y se suspendieron en 20 microlitros de agua. Finalmente, el rendimiento del DNA total se cuantificó mediante un ensayo Picogreen, obteniéndose rendimientos de entre 10 y 2.600 nanogramos de DNA total. Se realizó una PCR con un mix de primers para la amplificación de la región V9 y prevariable de la subunidad 18S del rDNA, que nos permitirá diferenciar los microorganismos. La razón por la cual utilizamos esta región es porque precisamente nos permite clasificar los microeucariotas por aquellas zonas conservadas, además de diferenciar la taxonomía de ellos por las zonas hipervariables. Estos primers incluyen la secuencia de adaptadores e índices para una secuenciación posterior por Illumina. Para la PCR se utiliza un volumen total de 25 microlitros y un kit específico. Casi todo el gen de la subunidad menor del RNA ribosómico se amplifica a partir del DNA genómico, utilizando primers universales eucarióticos. Realizamos una cuantificación mediante el espectrofotómetro Nanodrop para observar si la amplificación ha sido satisfactoria en cuestiones de calidad y cantidad.
Teniendo en cuenta que el tamaño medio del fragmento 18S rDNA es de 550 pares de bases, las librerías serán de fragmentos cortos. Entonces realizaremos una fragmentación enzimática con un tamaño de 200 pares de bases. Para la realización de librerías utilizaremos el kit NextEra-XT, en el cual, siguiendo el protocolo facilitado por el fabricante, el ADN se fragmenta y se etiqueta simultáneamente con adaptadores de secuenciación en una reacción enzimática de un solo tubo. NextEra-XT admite una entrada de ADN ultra baja de solo 1 nanogramo. Las secuencias Peirens de lecturas de 150 pares de bases 2x se obtienen utilizando un secuenciador Illumina HiSeq 4000. El adaptador de secuenciación se ajusta y las lecturas de baja calidad, que son aquellas que contengan más del 50% de bases con un Q-valor menor o igual a 5, se eliminan. La cobertura sería de 100 ×. En cuanto al ensamblaje, las lecturas se procesan para eliminar las regiones con baja calidad, secuencias no-sense, que son las secuencias de adaptadores y primers, y secuencias poly-A, usando un programa en Perl. Las lecturas de alta calidad se ensamblan con CAP3 obteniendo contigs, cuyos parámetros asignados al programa son -O40, -P95 y -Y50. Los árboles filogenéticos se construyeron utilizando una secuencia representativa de cada OTU, con un threshold para los agrupamientos de 0,05. El agrupamiento de los OTUs se hizo por separado para cada grupo taxonómico, y después las secuencias representativas de un mismo supergrupo se combinaron y alinearon con MAFT. Se construyeron árboles filogenéticos de máxima verosimilitud con RA-XML y se visualizaron con la herramienta online ITOL. La distancia filogenética media, por sus siglas en inglés MPD, se calculó con Phylocom. El estudio de la diversidad se realiza principalmente mediante el cálculo de los índices de diversidad alfa, richness, Cha1 e Evenness-Pielowd, y las curvas de rarefacción, que sirven para observar si con una mayor cobertura podríamos haber visto más diversidad. Todas ellas se calcularon empleando el Vegan Package de R. La riqueza la representa el número de OTUs, la cual es una unidad de clasificación seleccionada por el investigador, utilizada para individualizar objetos de su estudio. Cha1 estima la riqueza total y la igualdad de Pielowd proporciona información sobre la equidad en la abundancia de OTUs. Los coeficientes de correlación entre los índices de diversidad de microeucariotas se calcularon con la función COR utilizando el método de Pearson. Con el objetivo de completar el perfil de las poblaciones de microeucariotas estudiadas, se secuenciarán los genomas completos de los organismos más abundantes, cuyo genoma no esté registrado en una base de datos. Para ello, se empleará una secuenciación de DNA tipo single cell. Primeramente, se realizó la individualización de células mediante citometría de flujo FACS, Flow Assisted Cell Sorting, aislando células en placas de 96 pocillos, de forma precisa alojando una sola célula por pocillo. Esto asegura un alto rendimiento en la reacción de amplificación y minimiza la cantidad de DNA contaminante, el cual es de entre 5 y 10 nanogramos por mililitro. Para ello, dos ciclos de FACS fueron llevados a cabo previendo una disminución estimada de 9 órdenes de magnitud. Estas placas son compatibles con el Single Cell WGA, Whole Genome Amplification, que fue realizado posteriormente. El método elegido para el WGA es la amplificación de desplazamiento múltiple, o MDA por sus siglas en inglés, con la DNA polimerasa del bacteriófago Phi29. Esta amplifica cantidades pequeñas de DNA con alta precisión en varios órdenes de magnitud, obteniendo fragmentos de 10 kilobases de longitud. Para dicha amplificación fue empleado el kit Phi29 WGA de Jena Bioscience, estableciendo las condiciones de PCR indicadas por el fabricante. Previo a la secuenciación, se realizó un screening con el objetivo de identificar aquellos microorganismos más abundantes que no estuvieran presentes en bases de datos. Para dicho screening fue empleado el mismo protocolo de PCR y primers ya utilizados en este trabajo.
Las librerías Illumina se construyeron y secuenciaron según la metodología descrita anteriormente en el apartado de librería, secuenciación y ensamblaje. Las lecturas resultantes fueron comparadas con la base de datos EUCREF, seleccionando 3 muestras de microeucariotas que no estén presentes en dicha base de datos, para completar la secuenciación single cell. La estrategia seguida para secuenciar los 3 genomas seleccionados es híbrida, contando con PacBio para intentar realizar scaffolding y un mapa de Bionano para mejorar el ensamblaje. Para el montaje de las librerías hay que tener en cuenta la longitud del genoma de 10 megabases y el porcentaje de DNA repetitivo, el cual se desconoce. Para la secuenciación por Illumina se utiliza el mismo kit empleado anteriormente. Se realizaron 2 librerías, una de fragmentos cortos cuyo inserto es de 300 pares de bases, que se utilizará con pairends con lecturas de 150 pares de bases, y fragmentos largos, cuyos insertos son de 2 kilobases, que utilizaremos para mate pairs con lecturas de 500 pares de bases. La secuenciación de PacBio 20x nos permitirá secuenciar fragmentos más largos y mejorará más aún el ensamblaje, y nos permitirá solucionar mismatches. El tamaño de librería será de 15 kilobases. Para hacerlo, el software Bionano Solve importa el ensamblaje e identifica los posibles sitios de NIC en la secuencia basada en el sitio de reconocimiento específico de endonucleasa de NIC. Estos mapas in silico para la secuencia de contigs se alinean luego con los mapas del genoma Bionano de Novo. Los mapas genómicos orientan las áreas contiguas y las brechas de tamaño mediante el puenteo entre repeticiones y otros elementos complejos que rompen los ensamblajes NGS. Los conflictos entre los dos se identifican y resuelven, y se generan scaffolds híbridos en los que se utilizan mapas de secuencia para vincular los mapas de Bionano y viceversa. Finalmente, el conjunto de secuencia correspondiente a este scaffold híbrido se genera y exporta como archivos FASTA y AGP. Tras la secuenciación, los datos crudos fueron procesados para eliminar las regiones de baja calidad, las secuencias sin sentido, que son secuencias de los primers y adaptadores, y las secuencias poly-A, empleando un programa específico de Perl. Las lecturas de alta calidad se ensamblaron con CAP3 para construir secuencias consenso únicas. Adicionalmente, se ha realizado una notación funcional y predicción del metabolismo para arrojar nuevos datos sobre el papel de los microeucariotas secuenciados en su ecosistema. Unigenes son comparados con bases de datos de proteínas y nucleótidos no redundantes del NCBI, empleando BLAST-N y BLAST-X respectivamente, tomando valores umbral e-valor menores o iguales a 1 por e elevado a menos 5. Todos los unigenes se anotaron funcionalmente por búsquedas de similaridad de secuencia contra las bases de datos SwissProt y clústeres de grupos de proteínas ortólogas, por sus siglas en inglés COG, empleando BLAST con un e-valor con umbral menor o igual a 1 por e elevado a menos 10. En este sentido, se escribió un script en Perl para asignar la clase funcional a cada unigen. Los dominios proteicos se anotaron con Interproscan Release 16.0 y los asignamientos funcionales se mapearon en la Gene Ontology. WIGO se usó para la clasificación Go y construcción de un árbol Go. Las anotaciones de los unigenes se compararon con la Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes Database, cuyas siglas son KEGG. Finalmente, se utilizó un script de Perl para recuperar la información del KEGG de los resultados del BLAST y establecer las asociaciones de las rutas metabólicas entre los unigenes y la base de datos. Aquí se puede ver un extracto del presupuesto total del proyecto, en el que se puede apreciar el costo de cada elemento empleado. La suma total del presupuesto asciende a 102.000 euros. De este proyecto se espera la obtención de unos resultados que nos permitan sacar conclusiones robustas. Esperamos dilucidar si en humedales más cercanos a actividades humanas se puede observar una pérdida de diversidad microeucariota en comparación a zonas litorales cercanas. Dichos resultados contribuirán a la ampliación del conocimiento actual de las poblaciones de microeucariotas en humedales de agua salada. Dado que se ignoraba la complejidad total de este tipo de ecosistemas microeucariotas,
proponemos un estudio futuro que profundice en las relaciones tróficas de estas poblaciones con el resto del ecosistema. Un estudio posterior también interesante de realizar sería el estudio de metagenómica funcional para observar qué microorganismo podría combatir estos tipos de contaminación, ya que el aumento de dicho microorganismo podría ser muy beneficioso para este medio ambiente. Además, siguiendo la línea de metagenómica funcional, se podría realizar la búsqueda de enzimas de interés para diferentes industrias. Esta es la bibliografía y esperamos que os haya gustado la presentación. Muchas gracias.